Muy bien, ahora sí vamos a orar porque venimos a predicar la palabra de Dios. Oremos. Señor, al abrir tu palabra ahora, abre nuestro corazón. Dame a mí, Señor, tu Santo Espíritu. Límpiame de pecado, límpiame del orgullo, límpiame de mis limitaciones. Y Señor, que sea tu Santo Espíritu el que se mueva. Que podamos crecer espiritualmente. Que no haya ningún sábado, Señor, que sea un sábado más, sino que cada sábado estemos más cerca de ti. Trae inquietudes a nuestra vida, deseos de conocerte mejor. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. La luz vence a las tinieblas. Y vamos a comenzar leyendo Juan capítulo 1, versículos 1 al 5, que dice lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué quiere proponerse Juan al escribir esto? Él quiere hacerle ver a los judíos que realmente aquel humilde carpintero que había caminado hace poco en Galilea, que había sido crucificado en una cruz, no era nada más ni nada menos que el mismo creador del universo. Y esto suena increíble. ¿Por qué? Porque las revelaciones de Dios siempre son increíbles. ¿Por qué las revelaciones de Dios son increíbles? Porque Dios siempre se manifiesta o se revela en su forma más pequeña. Y eso suena increíble. A nosotros nos gusta, como somos pequeños, siempre nos gusta agrandarnos. Nos gusta hablarle a la gente de lo grande que somos, porque somos pequeños. Dios, como no puede ser más grande, siempre se revela en una forma más pequeña. Y eso muestra su grandeza. Como a nosotros nos gusta hablar de nuestras grandezas, eso muestra nuestra pequeñez. Cuando vean a alguien que está hablando todo el tiempo de sus grandezas, de lo que logró, es alguien muy pequeño. Es alguien que está complejado de su pequeñez y quiere mostrar que es grande por medio de lo que habla. Dios no necesita eso porque Él es más grande, entonces Él se hace pequeño. Viene aquí y nace en un pesebre y eso suena increíble. Juan quiere mostrar eso. A nosotros esas cosas muchas veces nos sorprenden y nos cuesta creer que alguien grande se hace pequeño. Y simplemente quiero contarles una anécdota que tengo un amigo que se llama Marcelo en Tennessee y él me contó una anécdota que puede ilustrar esto. La hermana de él trabaja en Argentina en un hospital de niños y resulta que le trajeron un paciente, un niño que tenía unos 8 o 9 años que tenía cáncer. Y este muchachito era estudiante en una escuela jesuita, de los jesuitas. Y daba la casualidad que el profesor de este alumno era muy amigo del cardenal Bergoglio, que ahora es el Papa. Entonces este profesor le pidió, ya que es muy amigo del Papa, le pidió al Papa, como quería mucho al estudiante, le pidió al Papa que lo llame por teléfono al chico a la habitación en el hospital para saludarlo. Y daba la casualidad que cuando el Papa llama, justo estaba la hermana de mi amigo, la hermana de Marcelo, estaba de enfermera atendiendo al chico. Y entonces levanta el teléfono y le dice, el Papa le dice, ¿podría hablar con el niño fulano? Y entonces ella le dice, no, en este momento él está durmiendo y está descansando. Pero me gustaría hablar, por favor, me gustaría hablar con él. Entonces ella le dice, perdió un poco la paciencia, le dije, ya le dije que él está descansando y esto es un hospital, usted no puede hablar con él en este momento. Mire, quiero decirle que yo soy el Papa Francisco. Y ella dice, ¿ah, sí? ¿Usted es el Papa Francisco? Bueno, yo soy la Madre Teresa de Calcuta, y colgó el teléfono. A las 2 horas, estaba la madre del chico nuevamente allí y suena el teléfono. Y levanta la madre el teléfono y era el Papa de vuelta.
Y entonces la madre, por supuesto, y entonces le pasó el teléfono al hijo, saludó. Bueno, a las 2 horas estaban todos los medios de televisión ahí entrevistando al chico. Pero esta chica no pudo creer que el Papa llamaba por teléfono a un chico. Con esto no soy... Imagínense el Papa, que es alguien como nosotros, de carne y hueso, un ser humano como cada uno de nosotros. A nosotros a veces ver a alguien importante, un ser humano importante, nos cuesta creer que se va a rebajar. Imagínense el Dios del universo, justamente eso es lo que quiere Juan mostrar, que el Dios del universo se hizo carne, y cuando se hizo carne no vino a vivir como un rey, sino que vino a vivir como un humilde carpintero. Eso era justamente lo que a los judíos les costaba muchísimo creer. Y por eso Juan comienza su evangelio presentando al Verbo que se hizo carne, y dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Acá parece que me cambió la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y era la luz de los hombres. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres? ¿Qué significa que Jesús era la vida y que era la luz? ¿Qué sucedió cuando el hombre pecó? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue el principal problema que tuvo el hombre cuando pecó? Cuando el hombre pecó, el gran cambio que tuvo el pecado en el hombre fue que el hombre perdió su capacidad de percibir quién es Dios. Es más, el pecado en la mente del hombre, en la mente de nosotros, hizo que veamos a Dios de una manera diferente, que percibamos a Dios de una manera diferente. Como cambió nuestro corazón, cambió también nuestra manera de ver a Dios. El pecado no produjo ningún cambio en Dios, sino que produjo un cambio ¿en quién? En nosotros. Entonces, cuando dice que Jesús era la luz, cuando dice que Jesús era la luz de los hombres, nos estaba diciendo Juan, lo que quiere decir es que Jesús vino a traer luz acerca de quién es Dios. Y eso fue lo que resultó tan conmovedor y tan increíble para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una idea de Dios de acuerdo a nuestra mente pecaminosa. Y nosotros formamos nuestras ideas de Dios de una manera diferente a lo que Dios es. Y entonces Dios vio necesario hacerse hombre para que nosotros conozcamos realmente quién es Él. Y por eso dice, el versículo decía que entonces Jesús es la luz que vino a alumbrar a todo hombre con respecto a desechar las tinieblas en las cuales estábamos los hombres. Fíjense cómo sigue diciendo. Perdón, esto es aquí en este versículo, dice, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Parece que me olvidé poner en esa pantalla ese versículo. Las tinieblas, voy a leerlo desde acá de la Biblia, en Juan, capítulo 1. En él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la extinguieron. O sea, yo cuando tengo tinieblas, yo echo luz en las tinieblas y las tinieblas se disipan. Pero yo a la luz le trato de poner tinieblas y la luz no se apaga. La luz es más poderosa que las tinieblas. Y eso era lo que quería Juan que entiendan las personas. Que Dios es más poderoso que el pecado. Que Dios es más poderoso que las tinieblas. Que cuando Dios está en el medio, la victoria está asegurada. Pero lastimosamente nosotros muchas veces, cuando nosotros hablamos más de las tinieblas que de Dios. Estamos hablando en las iglesias y hablamos más del pecado que de la luz. Muchas veces estamos criando a nuestros hijos y cuando criamos a nuestros hijos les hablamos más de lo que está mal hecho que lo que está bien hecho. Y no nos damos cuenta que las tinieblas no solucionan nada. Cuando yo hablo de las tinieblas, yo tengo que tirar luz en las tinieblas y cuando tiro luz en las tinieblas se disipan. Y es por eso que Juan quiere mostrar esto. Las tinieblas son más poderosas que la luz. Perdón, la luz es más poderosa que las tinieblas. Y las tinieblas, ¿qué quiere decir tinieblas en Juan? Tinieblas quiere decir cuando mi mente percibe a Dios de una manera equivocada. Nosotros muchas veces no tenemos un problema con Cristo. En el sentido todos decimos Cristo es bueno y todo eso, pero lo vemos a Dios como un Dios malo que gracias a Cristo Dios nos ama. Y Cristo vino a mostrar quién es Dios.
Y hasta que nosotros no conectemos a Cristo con Dios, nosotros no vamos a tener luz. No me sirve de nada pensar que Cristo es el Dios bueno y Dios Padre es el Dios malo que gracias a Cristo me perdona. Dios no me perdona gracias a Cristo. Dios me perdona por causa de Cristo. Dios me perdona porque Él dio a Cristo. Dios me perdona porque Él se hizo uno con Cristo y vino aquí a la tierra junto con Él para que yo sea perdonado. Pero no por el hecho de que Cristo vino, Dios me perdona y me ama. No sé si me explico. Juan 1, 6 al 8 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan no era la luz, él daba testimonio de la luz. Y este versículo de alguna manera nos marca la misión que nosotros tenemos como cristianos. Nosotros como cristianos debemos dar testimonio de la luz, pero no podemos ponernos nosotros en el centro. El gran problema que tuvieron los judíos con Juan el Bautista era que lo ponían a Juan en el centro, a tal punto lo ponían a Juan en el centro que pensaron que él era ¿quién? Que él era el Mesías, pero él vino a dar testimonio de la luz. Testimonio de la luz verdadera que venía a disipar a las tinieblas. Él no era la luz. Y esto es muy importante, hermanos. Ningún ser humano es la luz. Y por eso tengamos mucho cuidado de identificarnos tanto con un ser humano que nos transformemos en seguidores de seres humanos, que nos transformemos en seguidores de predicadores, que nos transformemos en seguidores de pastores. No, la luz es Jesucristo. Todos nosotros estamos siendo llamados a dar testimonio de la luz, pero nuestro testimonio, así y todo, está diluido porque no somos la luz. El testimonio que daba Juan no era un testimonio perfecto acerca de Cristo. No, tuvo que venir Cristo para que la gente pueda tener directamente un testimonio perfecto acerca de Él. Y así todo, a pesar de que Cristo era perfecto, la interpretación de Cristo no era perfecta de la gente que se cruzaba con Él, porque nuestra mente de alguna manera está afectada por el pecado. ¿Se entiende? Juan 1, 9 al 11. Sigue diciendo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y vamos a analizar un poco esto, aquella luz verdadera. Cuando me dice que hay una luz verdadera, ¿qué me está diciendo también Juan? Me está implicando que hay una luz ¿cómo? Falsa. ¿Cuál es la luz falsa? ¿Cuál es la luz falsa? La luz falsa es la luz que no es luz, que al final son tinieblas, es cuando yo me hago una idea de Dios que no viene directamente a través de Jesucristo. La Biblia dice que Dios es ¿qué? Que Dios es amor. Pero cuando yo me hago una idea de Dios donde en algún ¿cómo podríamos decir? En algún recoveco de esa idea no está el amor de Dios, esa no es una idea verdadera, es una idea falsa. Dios es amor y Dios no cambia, somos nosotros los que cambiamos. Y Dios manifiesta amor en todo, no en algunas cosas. Y por eso Juan dice, Dios, después en el Evangelio, en la carta dice, Dios es amor. Dios no es que tiene amor, sino que Dios es amor. Su naturaleza es amor. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, pero ahora viene lo más triste, este es uno de los versículos más tristes de la Biblia. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué los suyos no recibieron a Cristo? ¿Por qué nos cuesta recibir a Cristo? Juan lo explica después en Juan 3, 19 al 20, y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En otras palabras dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
¿por qué los hombres amaban más las tinieblas que la luz? ¿Qué era la luz? ¿Qué dijimos que vino a mostrar Jesús? Ajá, la luz. ¿Y qué es la luz? La luz tiene que ver con disipar las tinieblas de mi conocimiento de Dios. Satanás tergiversó la idea de Dios en mi mente. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, Jesús vino al huerto del Edén después de que pecaron y Adán y Eva en el acto pensaron que Dios venía ¿para qué? Pensaron que venía Dios para castigarlos. La pregunta es, ¿venía Dios para castigar a Adán y Eva? No, no venía para castigar, pero ellos pensaron en su mente que venía para castigarlos. Esas son las tinieblas de las que habla la Biblia. Cuando yo pienso que Dios está allí o que cuando Dios quiere castigarme, cuando Dios quiere, por ejemplo, supónganse, alguien no guardó los mandamientos y entonces después tiene un gran problema y entonces nosotros decimos, bien hecho. ¿Ve? Ahí está Dios. Ahí está Dios. Por ejemplo, ahora con la cuestión de las Bahamas hubo un pastor que mandó en Facebook mandó un mensaje diciendo que Dios estaba castigando a las Bahamas porque las Bahamas estaba, digamos, apartándose de Dios. Entonces la gente, claro, yo no sé qué es lo que entiende él por castigo, pero la gente empieza a pensar que Dios está castigando, está mandando ese huracán a las Bahamas porque se están portando mal. Ese no es el Dios verdadero. Esa es la falsa luz de Dios. Y esa es la falsa luz que vino Jesús a disipar. Hasta que los hombres no entendamos quién es Dios realmente, no va a haber transformación en nuestra vida. Hasta que los hombres no entendamos que Dios es amor en todo momento, y no es que no entendamos, sino que no aceptemos eso. ¿Por qué los hombres rechazaron la luz? Porque a nosotros nos gusta tener un Dios malo de Dios. Porque si yo tengo que aceptar la luz, tengo que empezar a saludar a esa persona que no me saludó aquí en el pasillo de la iglesia. No sé si me explico. Si yo quiero aceptar la luz de Dios, tengo que amar a esa persona que me hizo daño. Porque Dios es amor. Y yo prefiero no tener un Dios que es castigador, un Dios que se enoja y que castiga a aquel que hace las cosas mal, un Dios que trata de hacerse adorar a sí mismo y que todo el mundo esté alrededor de él. No, ese no es el Dios de la Biblia. Si nosotros estudiamos superficialmente la Biblia, posiblemente encontremos ese Dios, pero no es el Dios que muestra Jesús. Y eso es lo que quiero hoy tratar de demostrar. ¿Por qué? Porque estoy empezando una nueva serie que se va a llamar Biblia, Cultura e Iglesia. ¿Cómo debemos leer la Biblia? ¿Cómo debemos leer la Biblia para realmente crecer en Jesús? Pero nosotros preferimos un Dios que hemos creado a nuestra medida para poder seguir siendo como somos. No, el Dios de la Biblia implica que si yo acepto esa revelación, que es la revelación de Jesucristo, eso produce un cambio en mí. Y no va a ser que me voy a proponer ser mejor, sino que simplemente por la contemplación del Dios verdadero, yo voy a llegar a ser una persona verdadera, una persona que tenga luz. Pero la gente no, quería tener un Dios vengativo, quería tener un Dios que se vengue de los romanos, un Dios que cuando se enoja y destruye. Nos cuesta aceptar el amor de Dios debido a que no queremos amar como Dios ama. Ese es nuestro gran problema. Cuando muchas veces tengo que dar consejería matrimonial y hay personas que se están divorciando, donde hay problemas en un matrimonio es porque hay problemas de amor. Y cuando hay problemas de amor es por el hecho de que la gente no conoció verdaderamente al Dios de la Biblia. Tiene un concepto equivocado del Dios de la Biblia. Es tan simple, sí, es tan simple. Pero es complicado también porque nuestra mente se resiste a aceptar al Dios de la Biblia que se manifiesta en Jesús. Nosotros amamos al odio y odiamos al amor. Es como que nos encanta odiar. Es como que es adictivo odiar. Y cuando estamos odiando encontramos un montón de justificaciones para seguir odiando, incluso a nuestro esposo, a nuestra esposa o a nuestros hijos.
Y nosotros muchas veces vemos que eso no nos lleva a nada, pero seguimos aferrados a una idea equivocada de Dios y no queremos ver cómo Dios actúa con el pecador porque nosotros no queremos actuar con el pecador como Dios actúa. Porque nosotros queremos actuar con el pecador como a nosotros nos parece que Dios tendría que actuar con el pecador. Y por eso nosotros tenemos en nuestra cabeza una idea de Dios, pero no tenemos a Dios mismo. Y Dios quiere que tú tengas a Dios en tu corazón, no una idea de Dios. Y para tener una idea de Dios tú te tienes que someter a Jesucristo. Eso lo determinó Jesús. Tienes que someterte al Dios de la Biblia. ¿Cómo es que Dios nos ama? Y esto ustedes ya lo presenté en otro tema, pero lo vamos a seguir presentando muchas veces. Hay 3 tipos de amor en el mundo. Está el amor del sí condicional. Yo te amo si haces esto. Y así muchas personas crecieron en sus casas. Porque la primera idea de Dios que tenemos es la idea que nos mostraron nuestros padres. O sea, nadie nace conociendo a Dios, sino que la idea de Dios la recibimos a través de nuestros padres. Y como nuestros padres nos mostraron quién es Dios, nosotros después pensamos que es Dios. Y por eso es tan necesario la buena educación y por eso es necesaria la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia te tiene que llevar a ti a despegarte del Dios de tus padres. Si bien es muy importante que los padres nos lleven a Dios, lo que nuestros padres nos enseñan es una idea de Dios, pero no es el Dios de la Biblia. No es el Dios Jesucristo, el Dios verdadero, el que disipa las tinieblas. Entonces el amor del sí condicional es, si tú haces esto, te amo. Si no haces esto, no te quiero. Y eso, hermanos, nos pasa muchísimo con el perfeccionismo dentro de la iglesia. Cuando nuestros hijos no actúan de acuerdo a lo que espera la iglesia, muchos padres le retiran el amor a sus hijos y le retiran la aceptación a sus hijos porque ellos no están haciendo lo que ellos quieren que hagan. Y eso no quiere decir que nosotros vamos a aceptar lo que un hijo haga que esté mal, pero sí nuestros hijos tienen que saber que nosotros los amamos. Hace poco estuve en un retiro espiritual y se acercaron 2 padres. Me dicen, pastor, nuestra hija creció en la iglesia toda la vida, estuvo involucrada en la iglesia, pero hace unos meses llegó a casa con su novia y ahora se va a casar la semana que viene. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al casamiento o no vamos al casamiento? La madre pensaba que debía ir al casamiento y el padre decía, no puedo ir a ese casamiento. Esas son las situaciones que nos vamos a enfrentar cada día más a menudo. Y nosotros tenemos que saber cómo actúa Dios. Tenemos que ver al Dios de la Biblia, no al Dios que nos enseñaron, sino cómo actuaría Cristo en ese lugar. ¿Qué amor mostró Cristo? Y ¿sabes qué? Amar como Cristo amó es una prueba. Es una prueba de sometimiento a Él, porque a nosotros nos gusta amar como nosotros queremos amar. Y nos gusta dar el amor, pero retirarlo cuando lo queremos retirar. Y la cuestión es que la Biblia dice que Dios es amor, no es que tiene amor. No, Dios no es que perdona, Él es perdonador. Él perdona siempre. ¿Qué le hubieras aconsejado a ese padre o esa madre? Quiero decirles que yo no estoy de acuerdo con el homosexualismo ni con el lesbianismo. Yo pienso que Dios ama a los homosexuales, a las lesbianas, a los travestis, a los pedófilos, a todos los ama. Y alguien puede decir, pastor, no me compare con un pedófilo, no, comparo a todos con un orgulloso, que yo soy uno de los más orgullosos que existe en el mundo. Y somos todos tan pecadores, pero el hecho de que yo tenga orgullo no quiere decir que Dios aprueba mi orgullo. Dios me ama con mi orgullo. Y está trabajando, revelándose a sí mismo a mí para que yo de alguna vez por todas me entregue a Él y le entregue mi orgullo y que crea que Él es capaz de sacarme mi orgullo. El amor del sí condicional. Dios no nos ama condicionalmente, Dios nos ama siempre. Después está el amor. Parece que me trastocó todos los slides, hubo un problema. Después voy a tener que hablar porque lo mandé por otro programa y parece que se cambiaron todo de orden las slides. Así que perdonen que me desconcentro, pero esto no era el orden con que yo preparé el sermón. Está después el amor porque. Hay mucha gente que piensa que Dios te ama porque sos vegetariano. Dios te ama porque siempre fuiste fiel y nunca te rebelaste a Él. Siempre estuviste en la iglesia. Dios te ama porque no. Dios no te ama porque.
Es más, hay personas que piensan que necesitan ser transformadas para que Dios las ame. Y hay muchas personas que piensan que su aceptación de Dios está basada en el futuro. Cuando sean transformados, Dios los va a aceptar. No, Dios te acepta así como eres, hoy como estás. Tú llegas aquí con todos los pecados y tú lo buscas a Cristo y aceptas a Cristo en tu vida y Dios te acepta así. No necesitas ser transformado para que Dios te acepte. Y gloria a Dios por eso. Dios te acepta libremente en Cristo. Simplemente cuando dices yo quiero, se acabó, ya Dios te aceptó. Y no solamente Dios te aceptó, sino que desde ese momento te hace salvo. No necesitas tener miedo de si eres salvo o no porque todavía no eres transformado. No, lo único que te pide Dios es que sigas caminando con Jesús, que sigas avanzando con Cristo. Pero no te pide que seas transformado para salvarte, sino que Él te salva para que tú sigas siendo transformado. Pero a nosotros muchas veces hay una teología en la iglesia que nos enseña que tenemos primero que ser perfectos como Cristo para que Cristo venga. Y entonces hasta que no reflejamos plenamente a Cristo, nosotros no estamos salvos. Esa es una teología contraria a la Biblia. Y esas son las teologías de las tinieblas que nos tergiversan el amor de Dios, porque Dios no te ama porque, sino que Dios te ama a pesar de. Ese es el verdadero amor. Dios te ama y nos ama a pesar de que no nos merecemos nada. Pero pastor, entonces no predique esto porque la gente ahora va a pensar entonces que puede hacer cualquier cosa y Dios lo va a seguir amando. Sí, es que puedes hacer cualquier cosa y Dios te va a seguir amando. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. El amor de Dios no cambia. Y nosotros tenemos que leer la Biblia entendiendo ese amor. No podemos leer la Biblia con una visión que no existe en la Biblia de Dios. Y alguien puede decir, bueno, pero yo leo otras cosas en la Biblia. Vamos a ver un poquito de esto. ¿Cómo debemos interpretar la Biblia? ¿Cómo debemos interpretar la Biblia? Hebreos 1, 1 al 3 dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces dice que Dios habló primero por medio de los profetas, pero ahora, o sea, en estos postreros días, decía Pablo, nos habló a través de ¿quién? Del Hijo. ¿Quiénes tenían una revelación más grande de Dios, los profetas o el Hijo? El Hijo. El Hijo. Entonces, si el Hijo me habló o me mostró quién es Dios, yo tengo que interpretar la Biblia a través del Hijo. Yo tengo que interpretar la Biblia a través de Jesús, no a través de lo que dicen los profetas, sino a cada profeta yo lo tengo que juzgar por lo que vi en Jesús y no lo que vi en Jesús a través de los profetas. Les hago una pregunta, ¿son todos los libros de la Biblia igual de importantes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, yo les digo que no. Y les doy un ejemplo. Si se pierden todos los libros de la Biblia y quedan solamente dos, queda el libro de Sofonías y el Evangelio de Juan. Y tú tienes que elegir quedarte con uno. ¿Con cuál te quedas? ¿Con Sofonías o Juan? Con Juan. ¿Por qué te quedaste con Juan? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá, porque es la revelación de Jesús. Le digo, ¿es más importante Juan que Sofonías, sí o no? ¿Cómo que no? ¿Por qué entonces eliges a Juan? Si no fuera más importante, no elegirías a Juan. Sí, en la vida cristiana, y eso tenemos que entender, hay cosas más importantes y cosas que menos importantes. Yo no estoy diciendo que hay libros de la Biblia que no son importantes, sino que lo que estoy diciendo es que hay libros de la Biblia que son más importantes que otros. Y si queda el libro de Juan y queda el libro de Sofonías, todos elegiríamos el libro de Juan porque tiene una revelación mucho más clara de quién es Jesús. Sofonías tiene una revelación de Jesús, sí, pero no es tan clara como Juan. Y por eso nosotros elegimos. Ese es el gran problema, y perdonen lo que voy a decir, pero el gran problema que tenían los fariseos era que ponían a todo al mismo nivel de importancia. Y no, en la vida cristiana no es todo igual de importante. Y alguien puede decir, pastor, ¿de dónde saca eso? Bueno, no está ahí en el PowerPoint, pero lo vamos a leer en Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice lo siguiente, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, del eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es necesario hacer sin dejar lo otro. Jesús estaba diciendo que es mucho más importante la justicia, la misericordia, que dar el diezmo.
Ahora, no está diciendo que el diezmo no es importante. Dice, hagan, pero si tienen que empezar por algo, no empiecen por el diezmo, empiecen amando, dice Jesús. Porque amar es lo más importante. No te sirve de nada dar el diezmo si tú no amas. Pero nosotros hemos creado un Dios a nuestra imagen que pensamos que es más importante. Es más, el que piensa que todo es igual de importante, a la larga termina siendo de lo menos importante lo más importante. Y nosotros muchas veces entonces preferimos dar el diezmo y venir aquí y decir hermanos y dar un testimonio de lo fiel que he sido y cómo Dios me ha bendecido antes que amar. Da el testimonio de lo fiel que has sido, pero primero ama, hermano. Pero eso es evangelio barato, es la gracia barata, pastor. El predicar el amor es la gracia barata. Hemos llegado a la calamidad como iglesia de pensar que predicar el amor es gracia barata. Esa es la trampa más grande de Satanás. Nosotros tendríamos que predicar el amor porque Jesús vino a disipar las tinieblas. Y las tinieblas eran que la gente pensaba que Dios no era amor. Y Dios vino a mostrar que Él ama y lo mostró en Jesús. Y lo único que mostró Jesús en su vida fue amor. Y por eso el amor es el principio más importante que tiene la Biblia. No hay principio que sea más sublime que el amor. Y hasta que nosotros no amemos, no vamos a estar dando testimonio de la luz. La Biblia debería ser interpretada a través de Jesús. Y vamos a tener problemas con estas citas, porque no sé qué pasó. Vamos a tener que ver que hay un problema técnico acá. Voy a leerlo hasta donde está y después le digo lo que me parece que sigue. El estudiante diligente y humilde que por ferviente oración y estudio busque la verdad tal cual que la verdad tal cual es, en Jesús quedará seguramente recompensado. Él pide ayuda no a las ideas de autores humanos, sino a la fuente de sabiduría y conocimiento, y bajo la dirección de seres santos recibirá una recompensa. Creo que es eso. Ahora, me llama la atención porque dice siempre, estas citas dicen, la verdad tal cual es ¿en qué? En Jesús. Porque yo puedo tener una verdad que no es, gracias, esta iglesia siempre tiene una solución para todo. Yo puedo tener una verdad que no es en Jesús. Fíjense, los judíos tenían la verdad del santuario, tenían la verdad de la ley, tenían la verdad de la reforma pro salud y ellos la predicaban, pero esa no era la verdad en Jesús. Ellos no interpretaban sus verdades a través de Jesús. Y cuando yo no interpreto las verdades a través de Jesús, no tengo ninguna verdad. Lo único que tengo son tinieblas. Y es por eso que no podemos simplemente hablar de la ley, no podemos simplemente hablar del santuario, de las cortinas, de esto, del otro, no podemos hablar del juicio, no podemos, si es que no hablamos de Jesús y no lo interpretamos todo eso a través de Jesús. Ahí me lo pusieron ya. El estudiante diligente y humilde que por ferviente oración estudia, busque la verdad tal cual es en Jesús, quedará seguramente recompensado. Él pide ayuda, no a las ideas de autores humanos, sino a la fuente de sabiduría y conocimiento, y bajo la dirección de seres santos obtiene una clara comprensión de la verdad. Me encanta. Esto es súper protestante. Directamente con Dios. Y fíjense lo que dice esto a los padres. Enseñen los padres a sus pequeñuelos la verdad tal cual es. ¿En quién? En Jesús. En su sencillez. Los niños repetirán a sus compañeros lo que han aprendido. Si es que tus hijos y mis hijos no están escuchando la verdad, si es que no están dando testimonio, le estamos enseñando una verdad tal cual es en la iglesia. Le estamos enseñando una verdad tal cual nosotros la recibimos de nuestros padres. Le estamos enseñando una verdad que me dijeron, pero no le estamos enseñando la verdad tal cual es en Cristo Jesús. Y lo primero que Jesús vino a mostrar es que Él nos ama. Pero a veces nosotros estamos tan preocupados por la conducta de nuestros hijos que por lograr conductas perdemos de mostrarle amor. A veces en la iglesia estamos tan preocupados por lograr la conducta de la gente que nos peleamos y declaramos hereje al que no hace las cosas como nosotros pensamos. Y la persona, el pecador, que es el que más necesitaría recibir el amor de Dios, no es transformado porque nosotros no damos testimonio de la luz. No estamos enseñando la verdad tal cual es en Jesús. Y la verdad tal cual es en Jesús es que Dios es amor.
Fíjense el resultado de descubrir la verdad tal cual es en Jesús cuando los discípulos descubrieron esa verdad. Dice, ¿cuál fue el resultado del derramamiento en el día de Pentecostés? Las buenas nuevas de un Salvador resucitado fueron proclamadas hasta los confines más remotos del mundo habitado. El corazón de los discípulos quedó sobrecargado de una benevolencia tan completa, profunda y abarcante que los impulsó a ir hasta los confines de la tierra testificando. Mientras proclamaban la verdad tal cual es en Jesús, los corazones cedían al poder del mensaje. La iglesia veía a los conversos acudir a ella desde todas las direcciones. Los apóstatas se volvían a convertir. Los pecadores se unían con los cristianos en la búsqueda de la perla de gran precio. Los que habían sido acérrimos oponentes del Evangelio llegaron a ser sus campeones. Cada cristiano veía en su hermano la divina similitud del amor y la benevolencia. Un solo interés prevalecía. Un objeto de emulación absorbía a todos los demás. La única ambición de los creyentes consistía en revelar un carácter semejante al de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Dios me ha dado la oportunidad de trabajar con jóvenes por mucho tiempo. Y he visto jóvenes totalmente rebeldes. Jóvenes que los padres no podían controlarlos. Jóvenes que estaban en pornografía, jóvenes que estaban en la droga. Pero que cuando descubrieron la verdad tal cual es en Jesús, se entregaron a eso. Y ahora muchos son pastores, dando testimonio de la luz. Porque eso es lo que transforma. Eso transforma a los apóstatas en cristianos. No es la denuncia, no es la crítica. No es señalar lo malo, es señalar lo bueno. No nos podemos enfocar, si estamos predicando a Jesús, no nos podemos enfocar en las cosas malas. Tenemos que vivir hablando de lo bueno, no de lo malo. Deja lo malo por sí mismo, la luz lo tirará abajo. Pero nosotros muchas veces pretendemos ser la luz y queremos tirar la luz, lo malo, las tinieblas las queremos disipar por nosotros mismos. El único que disipa las tinieblas es Jesús. Nosotros simplemente tenemos que levantarlo a Él. Pero nosotros muchas veces, vuelvo a repetir, nos transformamos o queremos ser la luz nosotros. Deja que las tinieblas se disipen con la luz que tú muestras. A la Biblia la tenemos que leer tal cual es en Jesús. Y les voy a dar un ejemplo. La Biblia, para el lector superficial, no presenta problemas. Para el lector que profundiza un poco más, presenta muchísimos problemas. Y para el lector profundo, trae sanidad. Pero les voy a mostrar este versículo en 2 de Samuel 24:1. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos para que dijese, ve y haz un censo en Israel y de Judá. ¿Cómo ven a Dios en este versículo? ¿Ven un Dios de amor? ¿Ven un Dios de amor, sí o no? Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos para que dijese, ve y haz un censo en Israel y Judá. Entonces David hizo el censo y como resultado del censo Dios se enojó, de acuerdo a lo que dice, lean después el capítulo en sus casas, y envió una plaga y murieron un montón de israelitas. Hasta que David se arrepintió de haber hecho el censo, entonces Dios retiró la plaga. ¿Ese es un Dios de amor? ¿Sí o no? Ahora les hago una pregunta. ¿Quién incitó a David a hacer el censo? ¿Quién incitó? Dios. ¿Están seguros? ¿Saben qué? Yo creo que fue Satanás. Y ustedes me dicen, no, fue Dios. ¿Por qué dicen que fue Dios? ¿Por qué dicen que fue Dios? Porque la Biblia lo dice. Y entonces nosotros decimos, sobre la Escritura, Dios fue y Dios fue.
Sin embargo, después vamos a 2 de Crónicas, capítulo 21:1, y dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo en Israel. Y está hablando de la misma historia. Pero eso está en Crónicas. Y entonces en Samuel me dice que ¿quién fue el que incitó? Dios. Y en Crónicas me dice que ¿quién fue el que incitó? Satanás. ¿A quién le hago caso? ¿Quién tiene razón? ¿El que escribió Crónicas o el que escribió Samuel? El que escribió Crónicas. Dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Pero así se dividen las iglesias. ¿Por qué? Porque si esta iglesia leyó Samuel, esta parte de la iglesia leyó Samuel, y esta parte de la iglesia leyó Crónicas, ellos dicen, no, Satanás fue. Y esta parte dice, no, Dios fue. Y ellos dicen, la Biblia lo dice. Y ellos dicen, la Biblia lo dice también. Pero yo tengo que entender estos versículos, esta verdad, en Jesús. Y entonces cuando yo veo la vida de Jesús, yo no puedo ver que Jesús incita a alguien para traerle mal. Entonces lo que tengo que ver en el versículo anterior, y vamos, cuando dice acá el profeta que la ira de Jehová contra Israel incitó a David contra ellos para que dijese, ve y haz un censo, este profeta, si bien fue inspirado, no tenía todavía toda la revelación de Dios como para escribir las cosas perfecto. O para revelar un cuadro perfecto. Y por eso nosotros creemos que la revelación es progresiva. Y por eso no podemos agarrar un versículo de la Biblia, una palabra aquí, otra palabra de allá y hacer una doctrina. Yo tengo que entender la verdad de la Biblia a través de Jesús. Y por eso nosotros creemos, el que escribió Samuel no tenía una verdad tan plena de Satanás. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento aparece 3 veces Satanás nomás. Hay 5 referencias, las otras son referencias indirectas, pero 3 referencias directas a Satanás en el Antiguo Testamento. Y la gente no entendía bien quién era Satanás. Entonces el profeta cuando escribía le atribuía a Dios lo que permitía, pero no era que Dios lo hacía, sino que lo atribuía. Y el profeta no tenía el profeta no se transformaba en alguien infalible porque estaba siendo inspirado por Dios. El profeta, Dios le daba un mensaje perfecto, pero el profeta lo transmitía de acuerdo a sus palabras, de acuerdo a su cultura, y entonces no era pleno el mensaje, era un mensaje bueno. Pero entonces Crónicas, después ya había una revelación más grande, el otro profeta tenía una revelación más grande y ahora ya no puso que fue Dios el que incitó a David, sino que puso que fue ¿quién? Satanás. Y si nosotros si queremos ser lectores superficiales de la Biblia o lectores de doctrina, vamos a encontrar cierta lógica en la Biblia, pero si queremos profundizar la Biblia realmente, nos vamos a encontrar con un montón de cuestiones que las tenemos que resolver, y eso se resuelve a través de Jesús, porque Jesús, Dios nos habló por mucho tiempo a través de los profetas, dice Pablo, pero vino Jesús, y Él trajo la revelación plena de quién es Dios, porque la Biblia no fue escrita para darnos doctrina. La Biblia no fue escrita para traernos normas. La Biblia no fue escrita para saber qué debemos comer. La Biblia fue escrita para que entendamos quién es Dios. Y la revelación plena de Dios viene a través de Jesús. Fíjense lo que dice esta cita. Un espíritu de farisaísmo se ha estado apoderando del pueblo que pretende creer la verdad para estos últimos días. Se sienten satisfechos. Han dicho, tenemos toda la verdad, no hay más luz para el pueblo de Dios. Pero si no aceptamos nada más que lo que ya hemos aceptado como la verdad, no estaremos seguros. Deberíamos investigar cuidadosamente la Biblia por nosotros mismos y cavar profundamente en la mina de la palabra de Dios buscando la verdad. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. ¿Con qué compara Elena de White a la Biblia? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con una qué? Una mina. Y yo les hago una pregunta. Cuando nosotros vamos a excavar una mina, ¿sacamos solo oro? Si vamos a una mina de oro, ¿vamos a sacar solamente oro? No. En la mina está mezclado y entonces nosotros tenemos que sacar lo que es oro y lo que no es oro, desecharlo. En la Biblia esto es una mina que está llena de oro. Pero es una mina escrita por hombres que fueron inspirados por Dios, pero fueron escritos, lo que escribieron los hombres fue imperfecto con respecto a lo que Dios les reveló. Porque las palabras, o sea, el mensaje de la Biblia es perfecto en palabras imperfectas. Pero nosotros muchas veces nos tragamos el mensaje, las palabras, todo y decimos todo es infalible. No. A la Biblia la tenemos que entender en Jesús. Algunos me preguntaron,
si pensaba que había más luz para el pueblo de Dios? Nuestras mentes se han estrechado tanto que no parecemos entender que el Señor tiene una poderosa obra para que hagamos. Luz creciente ha de brillar sobre nosotros, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Luz cómo dice? Luz creciente. ¿Qué es la luz? ¿Luz con respecto a qué? Luz con respecto a quién es Dios. Si hay algo que tú y yo necesitamos entender es quién es Dios. Ese es el gran problema que tenemos. Si solucionamos el problema de quién es Dios y llegamos a tener un testimonio verdadero y tenemos la luz verdadera de quién es Dios, se solucionan todos, absolutamente todos nuestros problemas. Todos tus problemas psicológicos tienen que ver con la imagen que tú tienes de Dios. Y Satanás lo causó en tu niñez para que se te nuble la mente y no puedas percibir realmente quién es Dios. Pero si tú llegas a descubrir realmente quién es Dios, tus problemas psicológicos comienzan a resolverse. Entonces, cuando yo digo esto, yo sé que hay muchos que están diciendo, no es así, no puede ser tan fácil. Es que yo no digo que es fácil, pero es el único camino. Y por eso Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz, la verdad y la vida. Él vino a traer luz para sacarnos de las tinieblas. Necesitamos conocer quién es Dios. Juan 8, 31, 32, este es un versículo que muchas veces lo utilizamos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando nosotros analizamos estos versículos, lo usamos para decir la verdad del sábado, la verdad de la Trinidad, la verdad. No, cuando Jesús estaba hablando es conoceréis la verdad acerca de Dios, y cuando tú conozcas a Dios realmente como es, cuando lo conozcas a través de mí, cuando tú creas que yo vine a mostrar realmente cómo es Dios, cuando tú trates a la gente como yo trato, cuando tú analices la vida como yo lo analizo, cuando tú hagas lo que hagas como yo lo hago, entonces vas a ser libre. Pero de lo contrario, dice Jesús, vas a ser un esclavo. Y Jesús le dice, si tú no sigues esta verdad, si tú no crees la verdad a través de mí, tú vas a ser un esclavo de Satanás, sigue diciendo Jesús. Ah, no, pero yo creo en Dios. Es que tus ideas de Dios no son Dios. Tus ideas de Dios son simplemente ideas. Dios es Jesucristo. Y sigue diciendo Juan 1, 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en ¿qué? Dice, y les hago una pregunta, ¿qué significa nombre en la Biblia? ¿Qué significa nombre en la Biblia? Nombre significa carácter. Ahora, léanlo así, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su carácter, ¿y qué es Dios? Amor, pero no un amor condicional, no un amor porque, sino el amor a pesar de. Dios no puede dejar de amar. Y Dios no puede dejar de amarte. Pero pastor, yo estoy en pecado. Y hoy vine a la iglesia porque me trajeron, me invitaron y estoy en pecado. Hoy te trajo Jesús porque quiere que sepas que Él te sigue amando. Pero pastor, yo estoy en adulterio. Te trajo Jesús porque Él quiere que sepas que la revelación de Dios te va a dar fuerza para dejar el adulterio atrás. Pero es que soy homosexual. Te trajo Dios. Jesús quiere revelarte a su Padre y quiere decirte que te ama incondicionalmente. Pero es que yo, si me entrego, no sé si mañana no voy a caer. Es que Jesús no te está pidiendo, Él te está pidiendo que te entregues. No importa si mañana caes, entrégate. Y si caes, te levantas. Y si caes fue porque perdiste la revelación de Dios. Vuelve a contemplar a Dios. Vuelve a contemplar quién es Dios a través de Jesús. Y vas a levantarte y va a llegar un momento que vas a tener victoria sobre ti mismo. Y vas a llegar a ser libre. Porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Eso es la verdad. La verdad de Jesucristo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, o sea, la gloria del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Y ahora fíjense lo que dice. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud, o sea, del amor de Dios, de conocer quién es Dios, tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Y ahora viene lo que nos choca. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No es predicando la ley que vamos a predicar la verdad. Es predicando a Jesucristo. Y cuando prediquemos a Jesucristo va a estar incluida la ley. Pero predicar la ley no incluye a Jesucristo. La ley no me muestra quién es Dios. Me da una semblanza de Dios, quizás me da a entender algo de Dios, pero no me muestra. El que me muestra quién es Dios es Jesucristo. Y por eso la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Conclusión. ¿Qué les parece si nosotros llegamos a ser parte del pueblo que está representado por Juan el Bautista y damos testimonio de la luz? Pero si damos testimonio de la luz, tenemos que empezar a aceptar que la luz es conocer a Dios que me ama, o el amor de Dios. Y estar dispuesto a que Dios haga el cambio que quiera hacer en mí, de perdonar al que tengo que perdonar, de dejar atrás lo que tengo que dejar, de dejar las ofensas. Dios describe a ese pueblo final. En Apocalipsis 14:1 dice, después miré y vi al Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y cuando nosotros decimos los 144,000 van a tener el nombre de él y de su Padre escrito en la frente, decimos, ellos van a reflejar a Cristo. Sí, es verdad, van a reflejar a Cristo, pero no es que se propusieron reflejar a Cristo, sino que lo que pasó es que contemplaron al Dios verdadero. No es que ahora para reflejar a Cristo yo me tengo que hacer vegetariano. No que para reflejar a Cristo tengo que vestirme de una manera. No, yo para reflejar a Cristo tengo que contemplar al Dios verdadero a través de Él. No es una cuestión de proponerme, es una cuestión de parar y contemplar quién es Dios. De estudiar la Biblia para descubrir quién es Dios a través de Jesús. Es descubrir la verdad en Jesús. La transformación es un resultado. Pero yo no la puedo provocar a la transformación. La transformación es el resultado de conocer a Dios. ¿Qué va a pasar cuando conozcamos a Dios como realmente es? Nosotros sin querer nos transformaremos en luz. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. No vamos a hacer luz, pero vamos a reflejar la luz. Porque Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo. No somos la luz del mundo cuando salimos a hacer actividad misionera. Somos la luz del mundo cuando damos testimonio de que Dios es amor. Y cuando ese testimonio se confirma con hechos. Cuando la gente ve que aquí nos podemos amar. Cuando la gente ve que podemos tener opiniones diferentes y a pesar de eso seguir amándonos. Cuando la gente ve que podemos estar unidos. Te invito a dar testimonio de la luz, que es Jesús. Amén. Yo me
propio yo. Para vencer el mundo y su placer, yo debo a Dios obedecer. Señor, yo quiero serte fiel, tu voluntad hacer, transforma lo que soy. Aquí estoy, conoces mi dolor, ven dame tu perdón, tu gracia y tu amor. ¿Quieres su gracia? Él es gracia. Necesitas amor, Él es amor. Necesitas perdón, Él es perdón. Solo pídelo, acéptalo, porque Él es nuestro Salvador. Señor, yo quiero serte fiel, tu voluntad hacer, transforma lo que soy. Aquí estoy, conoces mi dolor, ven dame tu perdón, tu gracia y tu amor. Señor, yo quiero serte fiel. Transforma lo que soy. Aquí estoy, conoces mi dolor, ven dame tu perdón, tu gracia y tu amor. Querido Señor, danos un vivo deseo por conocerte, por entender quién eres tú. Y te pido que entendamos que cuando leamos la Biblia y no descubramos que tú eres amor, hay algo que no estamos entendiendo, Señor. Ayúdanos a entender también cómo es tu amor, porque a veces tenemos ideas de amor tuyo que es diferente a lo que realmente es. Pero que podamos entender, Señor, de que en Jesús, lo que hizo Jesús fue la revelación plena de lo que tú eres. No necesitamos otra cosa. Necesitamos solamente a Jesús. Señor, haznos crecer. Como decía la canción, transfórmanos como resultado de contemplar a Jesús. Danos deseo de buscarlo. Danos deseo de relacionarnos con Él durante la semana. Cada vez que vengamos aquí, la gente pueda ver luz en esta iglesia. Luz que disipa las tinieblas. Es tu voluntad y te lo agradecemos porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.